Mindalia.com. Pues en primer lugar, haciendo ver a la gente que existe en esta cuestión un malentendido básico. Repito, primera cuestión, disolver un malentendido básico. ¿Cuál es el malentendido básico? Que explicaré luego un poco más detenidamente, porque ahora les voy a dar los puntos de argumentación. El malentendido básico, se lo adelanto ya, es que la gente que dice que Jesús de Nazaret no existió nunca, está confundiendo Jesús de Nazaret con Jesucristo o el Cristo celestial. Y son dos cosas totalmente distintas. O sea que punto uno, que veremos, tenemos que disolver un malentendimiento básico. Segundo, tenemos que valorar de nuevo las fuentes externas a propósito de la existencia histórica de Jesús, como son una carta de un filósofo estoico del 70 que se llama Mara Bar Sarapión, dos textos de Flavio Josefo, un texto de Tácito en los Anales y un texto de Suetonio mucho más tardío en su vida de los 12 Césares, en concreto en la vida de Claudio. Así que primero, disolver el malentendido básico. Segundo, volver a analizar los testimonios externos. Y tercero, y para mí importantísimo, analizar críticamente los evangelios de tal modo que lleguemos a la conclusión de que hacer caso a los evangelios en cuanto a la existencia de Jesús de Nazaret, no de Jesucristo, es muchísimo más económico desde el punto de vista histórico, es decir, mucho más fácil, es la hipótesis más razonable, porque los evangelios, y esto es lo nuevo, mi aportación nueva, que es solamente una página prácticamente en este libro, y es la idea que la crítica interna de los evangelios nos lleva a la noción de que los evangelios y el resto del Nuevo Testamento son infalsificables. Repito, el gran argumento es: los evangelios, tal como están, son infalsificables con cualquier hipótesis, y por lo tanto tenemos que extraer de ellos algo, no podemos rechazar. Bueno, una vez que tenemos esto, y antes de disolver el malentendido básico, unas preguntas fundamentales a los mitistas, a ver si son capaces de resolverlas. Preguntas básicas para empezar. Primero, ¿por qué Pablo y los primeros cristianos no creían plenamente en la divinidad de Jesús? ¿Y por qué nos dibujan un Jesús que es medio hombre y medio divino, sin jamás aclarar por qué es divino? ¿Por qué no escribieron si lo que estaban es fundando e inventando una figura mítica que es divina, que es lo importante, y por eso es mítica? ¿Por qué no lo pintaron así desde el principio? Porque el análisis tanto de Pablo como de los evangelios y como del Nuevo Testamento nos indica una renuencia inmensa a llamar a Jesús Dios. No existen más que 7 pasajes en todo el Nuevo Testamento, 7 que digan directamente que Jesús es Dios. Solo 7. Y el número de veces que sale la palabra Dios
En el Nuevo Testamento es 1320 y tantas. Solo 7. Porque si están inventando el mito de un Dios, hombre, no lo dice más claro. Segunda pregunta. Si el Dios de Jesús, tal como aparece en los textos míticos de los evangelios, si el Dios de Jesús es el Dios de Israel, ¿para qué inventar una divinidad nueva? Pues tendrían que haber dicho que Jesús es Yahvé encarnado y se acabó. No hacía falta inventar una divinidad nueva. Punto. 3. ¿Les parece razonable pensar que gentes de Roma toman a unos judíos e inventan una figura de un liberador Dios, pero pacífico, tal como aparece en los evangelios? Jesús es pacífico, no lucha contra los romanos ni nada de eso. Repito, es razonable pensar que gentes de Roma toman a unos pobres judíos para que ellos, los de Roma por detrás, pero los judíos por arriba, inventen a un personaje pacífico de tal modo que se presente como un líder pacífico y haga remitir la altísima temperatura antirromana que había en el siglo I en Judea? Repito el argumento. Es razonable pensar que un personaje como Jesús, al que no conocieron totalmente los judíos y que tampoco tuvo tanta influencia en la masa de los judíos, porque Jesús fracasó, según dicen los evangelios, ahí está, ¿no? El mito evangélico, pero Jesús fracasó, no convenció a mucha gente y por eso lo traicionan y lo matan. Es razonable que unos romanos tomen a unos judíos y se inventen a un Jesús pacífico para utilizarlo como freno al deseo revolucionario que tienen los judíos de la época. Yo veo que es un argumento debilísimo y traído por los pelos. Y sin embargo eso es lo que dicen algunos. Otros. El Jesús, el Dios Jesús, dicen ustedes que es una divinidad de misterios. Y yo les pregunto, la divinidad de misterios no es una divinidad cerrada, oculta, misteriosa, solamente para unos pocos. Tengan en cuenta que es el negocio de la salvación, los cultos de misterio, solo para unos pocos. Si se pone en público el culto de misterio, pues pierde su sentido porque puede acceder todo el mundo y se hunde el negocio de la salvación. Si repito, si ustedes dicen que el invento de Jesús es el de un Jesús de un culto mistérico, ¿por qué diablos hacen que ese Jesús muera en público, fracase en público y que sea una divinidad de dominio público en el que puede creer todo el mundo? ¿No caen en la cuenta que no tiene sentido? Si se inventa de nueva planta un Jesús que es de un culto de misterios, no se le puede inventar una muerte pública y una vida pública y todo público que esté a la luz, porque la esencia de un culto de misterio es que todo sea misterioso, oculto y reservado a unos pocos. Luego es una contradicción en los propios términos. Otra pregunta. Si Jesús era una divinidad construida de nueva planta, como sea, ¿para qué le tenemos que dar hermanos y hermanas? ¿Para qué? Como dice Marcos 6:3, que tiene hermanos y hermanas y pone los nombres. Si Jesús es una divinidad de nueva planta, ¿para qué presentar a la familia de Jesús en Marcos 3:21 diciendo que Jesús está loco, está fuera de sí? Marcos 3:21. Su familia, su madre y sus hermanos dicen, está predicando el reino de Dios, este Jesús está fuera de sí, es decir, está loco.
¿Para qué presentar, si es una divinidad de nueva planta, a un individuo que después de curar a un enfermo se enfada con él? O sea, un señor airado y de mal temperamento. Si es una divinidad de nueva planta, ¿para qué presentar a un Jesús como el del Evangelio de Lucas, afligido por su muerte? Presentarlo a un público griego que tiene en la cabeza la idea de Sócrates, que tiene una muerte heroica y maravillosa, y van a presentar a esta nueva divinidad sudando sangre porque le van a coger y le van a empalar en la cruz. Tiene poco sentido. ¿Por qué, si es una divinidad de nuevo cuño que viene a traer la salvación, por qué se le hace decir en los evangelios que desconoce el día y la hora en la que se va a realizar esa salvación? Marcos 13:32.